Hola a todos, es un gusto saludarles. Mi nombre es Román Calapis y en esta ocasión estamos en una actividad, en un estudio de orden metafísico y de este modo, bueno, pues les doy la bienvenida. Me gusta siempre saber que se encuentran bien, que todo está correcto para ustedes, entonces ya tendrán oportunidad de írmelo compartiendo. Todo esto lo estamos transmitiendo a través de los canales del Centro Metafísico, de modo que tengan oportunidad todas las personas de estudiarlo, acompañarnos con todo esto y estamos dándoles la bienvenida a un curso que tiene una gama de actividades diversas con contenido diverso que hemos denominado Amor Perfecto, justo en el marco de un año que nos corresponde desarrollar el amor superior, y todo esto pues va a ir de la mano con maestros de sabiduría, con enseñanzas de nuestros facilitadores metafísicos, y bueno, ya tendremos oportunidad de compartir a mayor detalle todo esto. Cabe destacar que bueno, esto lo vamos a ir desarrollando dentro de pues uno de los propósitos educativos del año, que es justo desarrollar estas capacidades superiores. Justo este curso va de la mano con uno de los propósitos educativos de nuestra vida y con las inquietudes que tiene gran parte de la juventud, los estudiantes, las personas que tienen en algún momento pues estas dudas existenciales de quién soy, para qué estoy, de qué se trata todo este asunto, y demás ramificaciones científicas, físicas, atómicas y cuánticas, ¿por qué no? Pues allí vamos a ver que este curso se encuentra destinado para todos los interesados en desarrollar el plan divino. Esto es muy interesante. La vida puede ser aleatoria, y es aleatoria la mayoría de las veces para las personas que viven bajo el inconsciente. ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, ustedes saben que hay un cúmulo de pensamientos, de sentimientos, de palabras, de ideas que están allí, que son en su mayoría discordantes. Entonces eso genera un inconsciente, digámoslo así, colectivo. Cualquier persona que no tenga un plan, un propósito, una línea hacia dónde dirigirse, va a captar todas las energías, pensamientos, sentimientos, acciones que están allí, que pareciera que son aleatorias porque es un mundanal de cosas, y entonces su vida va a ser, digámoslo así, aleatoria. Va a ser, digámoslo así, con base en todo ese cúmulo de cosas que están allí metidas. Y por el otro lado está el camino de la conciencia. La conciencia tiene como factor incisivo la observación. Entonces la observación es lo que va determinando el rumbo, el punto, y es allí donde las cosas se empiezan a acomodar, se empiezan a moldar de acuerdo a cómo tú empiezas a observar y a ver todas las cosas. Bueno, los estudiantes de la conciencia, en este caso los estudiantes de metafísica, buscamos y sabemos que hay un plan divino o un plan, una línea directriz superior para nuestra vida en este momento y en esta encarnación, lo que nos corresponde. Entonces, eso finalmente es parte del propósito que se puede desarrollar a lo largo de todo este curso. Y justamente uno de los maestros que está allí dirigiendo se llama Pablo el Veneciano, y su hermandad se denomina la Hermandad de la Libertad. Entonces, para todos los amantes de la libertad, pues este es el mero mole, ¿verdad? Y viven solo para ayudarnos a descargar los poderes crísticos en nuestras vidas. Por supuesto, es el cómo hacerle, cómo explotar el poder crístico. Eso es totalmente de lo que ustedes van a encontrar en las aulas educativas de los centros de metafísica y de toda actividad que se desenvuelva en esto. Y ustedes, sin lugar a duda, van a ver un curso previo que estamos llevando, que se llama Jesús revelado, que tiene que ver con Jesús el Cristo y los poderes crísticos que van de la mano con ello. Entonces, todas las aulas metafísicas conllevan este propósito, pero ahora sí que estamos entrando en la dinámica de un curso etérico que tiene que ver con una hermandad que trabaja
en el plano etérico. Esto es súper interesante. Nosotros tendríamos que remontarnos un poquito a la evolución del ser humano. El ser humano, de algún otro modo, en algún momento, ha tenido una educación física, digámoslo así, que conlleva pues el saber, el estar físicamente en un sitio, el manipular objetos, el desarrollar y de algún otro modo ese es un tipo de educación. Luego viene la educación emocional, que ha sido, digámoslo así, la que se ha dado en muchas de las religiones en las cuales ha vivido el ser humano por medio de la devoción. Sin lugar a dudas, la educación emocional trabaja a modo de doctrina. ¿Por qué? Porque en realidad para la emoción no importan las razones aún, ¿verdad? Entonces, luego viene ahora sí la educación mental, que es la educación académica, científica, que actualmente es la que el ser humano tiene a través de las aulas universitarias, a través de todo el desarrollo intelectual. Y digámoslo así, nuevamente, allí están los cursos, digámoslo así, a nivel mental y en el plano mental. Allí es, por ejemplo, donde nosotros que estamos a distancia podemos conectarnos y estamos en una comunión mental y en una conexión mental, no importa el lugar desde donde estemos conectándonos para este ejercicio. Y los cursos virtuales pues tienen que ver con el desenvolvimiento, digámoslo así, de la mente y del entendimiento para este propósito. Pero aquí es donde viene el escalón superior, que son los cursos etéricos, digámoslo así, los cursos que trabajan a través del plano etérico, y allí es donde entran ya los maestros, los mahatmas, los seres de sabiduría superior, y entonces pues todas estas enseñanzas que se dan de los maestros de sabiduría trabajan a partir del plano etérico, que es un plano que tiene la posibilidad de dotarnos de la pureza espiritual, sin mancha, sin ningún obstáculo, para que el ser humano pueda elevarse, pueda vivir de ese modo. Entonces, mucho del contenido de todo este curso tiene que ver más con el plano etérico, con el plano de esta hermandad, a diferencia de los otros planos. Por supuesto los va a incluir, pero este es el plus. Ustedes pueden ver, y si meditan un poco en esto, se van a dar cuenta que para llegar al entendimiento del plano etérico, pues se tiene que abrir la mente de los conceptos intelectuales, de los conceptos solamente devocionales, de los conceptos puramente físicos, y esto es lo que va a ir pasando con este curso. Entonces vamos a cursarlo ahora sí que en el plano en el cual nos encontramos, y aparte tiene una trascendencia en nuestro plano etérico, y todo esto nos va a enseñar a desarrollar y a manifestar ese poder crístico. Este poder crístico ha estado dormido dentro de la llama triple en nuestros corazones. Entonces vinimos acá a manifestarlo, ya llegó la hora, y eso es lo que todo el que conoce y sabe esto, ya le llegó su hora. Ese es el momento presente, es lo que nos convoca y lo que nos corresponde en esta vida. Y bueno, como todo curso, hay perfil de ingreso, perfil de egreso, objetivos, motivadores y cuestiones que tienen que ver con la educación. Y en el perfil de ingreso nos indican aquí, nos indica el Santo Aulus, que es el que abre digámoslo así, abre la posibilidad de estos cursos. Dice que es la motivación sincera de servir a la vida y de bendecirla impersonalmente. No importa qué te dediques, en qué país vivas, qué edad tengas, en quién creas o cómo le llames a eso que tú crees. Lo que importa es que tengas la motivación de servir a la vida impersonalmente. Como dicen por allí, ¿verdad? Hacer el bien sin mirar a quién. Que tú quieras eso en tu corazón, ya eres un candidato para tomar este curso de manera libre y espontánea. Dado que esta hermandad se desarrolla por medio de la paciencia y bondad, por supuesto van a tener que ser parte de nuestras materias a desarrollar y a cursar, porque ese es parte del objetivo, y como trabajan todos estos seres
que imparten estas enseñanzas. Y ahora sí, el perfil de egreso, lo que un estudiante va a salir al acabar el curso en esta actividad, dice, deseo de hacer la voluntad de Dios. Número 2, verdadera humildad, reconocimiento de la jerarquía espiritual. Seguimos con el perfil de egreso. Dice, requisitos para expresar ese poder, ¿verdad? Deseo de hacer la voluntad de Dios, verdadera humildad y reconocimiento de la jerarquía espiritual. Esto es muy interesante. El reconocimiento de la jerarquía espiritual. La primera jerarquía espiritual que existe es Dios. O sea, es poner a Dios y pensar en Dios primero antes de cualquier otra sarta de cosas, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está la verdadera humildad del ser humano. Y es la jerarquía espiritual comienza allí, pues. La transmutación del egoísmo de la personalidad con la llama violeta es parte fundamental de estos ejercicios y de este trabajo. Y la impersonalidad para beneficiar a otros. Va de la mano con esta actividad, ¿verdad? El director de esta carrera, si ustedes quieren verlo así, de este curso, es Pablo el Veneciano, que es un maestro del amor fraternal, el amor entre hermanos y hermanos que no son de tu misma sangre, sobre todo, ¿verdad? El amor de compañerismo que tiene que ver con una caridad en orden superior. Bueno, allí está el director de esta carrera, lo tienen allí, muy apuesto, justamente listo para darnos todo este trabajo que tiene este curso que el día de hoy pues estamos abriendo también en nuestras aulas y en nuestro interior. Los objetivos de este curso es, número 1, descargar de manera práctica los poderes crísticos dormidos en la manifestación externa. O sea, seguimos con manifestar este poder crístico interior. Número 2, sublimar los deseos humanos egoístas del ser externo. Número 3, incentivar los talentos y dones de los hijos de Dios que han encarnado. Aquí ya empezamos a ver un desarrollo de talentos y dones, cualidades dormidas que pueden ser. Y en el previo vimos que hay que sublimar los deseos humanos egoístas. El egoísmo no pasa de este curso, pues no pasa en todas estas prácticas que estamos viendo. Va a ser un componente esencial el desarrollar pues este amor fraternal, impersonal. El otro objetivo es reconocer que la presencia de Dios busca desarrollar el plan divino, que es allí donde está el papel esencial de nuestro desarrollo interior, y la cortesía divina está encarnada en el estudiante que se ha desarrollado en el servicio a la jerarquía. Todo estudiante que de verdad quiera graduarse en este curso tiene que ser totalmente cortés. Acuérdese, sonrisa y beso. Aunque te hable ese que te desespera, ese que no, a lo mejor no te trató como tú esperabas, tú no puedes ser descortés, porque en el curso, en todo este trayecto de este año, el objetivo es la cortesía, el objetivo es desarrollar estos talentos, es la amabilidad, es dejar de solamente pensar en uno y cómo me tratan a mí, qué me hicieron a mí, cuánto me dieron a mí, y en realidad dedicarse a dar, a ofrecer, a brindar. Y así es justamente parte de este propósito. Dice aquí el maestro, tanto el Chohan que representa este rayo está vitalmente interesado en incentivar los talentos y dones de los hijos de Dios que han encarnado con una razón de ser específica. Todas las corrientes de vida fueron originalmente creadas con una razón de ser definida, pero muchas han rechazado voluntariamente cumplir con ese propósito y actualmente no tienen siquiera conocimiento de cuál pueda ser esa razón. Entonces aquí está el objetivo, que justamente todos tenemos una razón de ser definida. Y pues para las personas que la han rechazado, no importa, ellos tienen también la oportunidad de que eso se les desenvuelva. Es estas crisis existenciales, ¿verdad? De decir, bueno, no tengo ninguna motivación, no sé qué voy a hacer, no sé para qué estoy acá. Bueno, este curso tiene el objetivo de ayudar a todos esos seres que están por allí perdidos
en el camino de la vida, que piensan, ¿verdad?, que los caminos de la vida no son como ellos creían y están un poquito defraudados, ¿verdad?, con todo y el cumbión que se bailan, pero eso no importa. No conocer el plan divino da la situación de no poderlo cumplir, así de sencillo. Entonces, todos los que trabajemos en este curso, bueno, tendremos, ya verán ustedes, algunas tareas impersonales que realizar. Se les llaman, en verdad, intervenciones, si quieren verlo ustedes, sociales, comunales, pero ustedes lo que van a hacer es intervenir en nombre del amor divino para ayudar a esos seres. Si ustedes conocen o van ubicando personas que por allí perdieron el camino, no tienen ninguna motivación, una satisfacción personal por hacer algo, ni lo más básico ni lo más arduo, que se encuentran por allí medio, ¿cómo se les dice? Pues sí, inactivos, digámoslo así. Pues ustedes de ahora en adelante pueden trabajar de la mano con esta Hermandad de la Libertad y empezar a hacer una intervención en amor divino por esos seres, para que logren que se despierte dentro de ellos la llama de la libertad. El impulso inconsciente para alcanzar logros de una naturaleza específica es un despertar espiritual en el corazón. Nos dice que, por ejemplo, hay personas que ya terminaron con esa inercia o esa inactividad o esa pereza, y entonces ya tienen ganas de hacer algo, de mover, de pintar, de viajar, de hacer lo que ellos quieran hacer. Eso nos dice Pablo el Veneciano que ya es un impulso espiritual. Qué interesante. En realidad el impulso espiritual es el deseo de cada ser humano de levantarse a hacer algo constructivo, positivo y demás. Y allí es donde radica, digámoslo así, la línea directriz de la libertad del estudio metafísico. O sea, en metafísica la libertad es el quehacer constructivo de acuerdo a las posibilidades, oportunidades que tú tengas, y eso no se le puede cancelar a nadie, no se le puede denigrar a nadie por más mundano que sea, por así decirlo, ese despertar o ese objetivo en su vida. Eso es un despertar espiritual. Qué interesante. Es lo que hablábamos en algún momento cuando veíamos los poderes del ser humano, cuando hablábamos del celo o entusiasmo divino. Las ganas de hacer, las ganas de impulsar, las ganas de vivir, de echar para arriba y para adelante, son ganas, esa las da la energía y la corriente de vida, y eso es que en algún punto eso a esas personas les va a dar su plan divino de perfección. Entonces, súper importante conocerlo, y allí es donde viene la fe, la confianza y estímulo para esta autoexpresión, para este desarrollo. Y vamos a ver que justamente el Château de la Liberté, el Castillo de la Libertad, es el campus donde nosotros vamos a comenzar a cursar este propósito, y toda visita te va a estimular espiritualmente para continuar desarrollando tu línea particular de desenvolvimiento. Dice las Escrituras: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no han visto? Y esto es justamente la clave que no podemos perder de vista. Digámoslo así, el campus, el curso de el curso de este curso va a ser desarrollarse en los planos superiores, pero no olvidemos que todos los compañeros que tenemos a nuestro alrededor son parte también de los exámenes, de los tests, del trabajito que hay que desarrollar en nuestra vida diaria. Y qué mejor que hacerlo en el amor divino. Chicos y chicas del club, ¿ustedes les han pedido la prueba de amor? A Verito ya sabemos que sí, pero los demás pueden contestar, ¿verdad? Porque las pruebas de amor en verdad las pone la vida, y el objetivo de nuestra vida es desenvolvernos completamente en amor divino. Y allí está el gran detalle. Las pruebas de amor o las vivencias de amor son las que más nos tocan profundamente el corazón y las que en ocasiones más nos transforman. Esperemos que siempre puedan ser para
producir un fruto positivo. Pero en realidad allí está la clave de este ejercicio que tenemos en este año. Ustedes que van conociendo el propósito de este año, el desenvolvimiento, que estén por adelantado resolviendo todas las situaciones de amor que se les presenten, ¿verdad? Todos sus mundos, en todos los campos, el amor no se sesga a un apartado en específico. Existe el amor global para la comunidad, por el grupo con el cual trabajas, por tu familia, por tus amigos. Es un amor, digámoslo así, que la clave es cuánto más puedes amar, ¿verdad? Diría la Madre Teresa de Calcuta: si duele, por allí síguele, porque allí es el amor, ¿verdad? Si te ciñe un poquito, si te pesa un poquito hacer algo bueno por alguien, por allí síguele, porque allí está el caminito del amor, siempre positivo y siempre hacia arriba. Entonces, vamos a ver que todos los ejercicios que vamos a realizar en este curso, por medio del pensamiento, las invocaciones y el santo aliento, pues tienen el objetivo de desarrollar este tema del año, ¿verdad? Que nos comparte el profesor Rubén Cedeño, que podemos meditarlo todos nosotros decretándolo. Yo soy la flor de lis, con cada uno de sus pétalos irradiando uno de los 3 rayos primordiales de autoconciencia interna a toda la humanidad. La llama de la libertad dentro de nosotros se mira así como la flor de lis, muy bien definida. Podríamos darnos cuenta de todo esto. Entonces, si les parece bien, vamos a hacerlo por medio de santo aliento, inspirando. Inhalando, yo soy inspirando la llama de la libertad, de la flor de lis. Reteniendo, yo soy absorbiendo la llama de la libertad, de la flor de lis dentro de mí. Exhalando, yo soy expandiendo la llama de la libertad, de la flor de lis dentro de mí. Exhalando, yo soy proyectando sin aire, yo soy proyectando la llama de la libertad, de la flor de lis dentro de mí. Inhalando, yo soy inspirando la llama de la libertad, la flor de lis con sus pétalos en mí. Yo soy exhalando, yo soy expandiendo la llama de la libertad, de la flor de lis alrededor mío. Sin aire, yo soy proyectando la llama de la libertad, la flor de lis en torno mío. Gracias, Padre, que así es. Entonces dice acá: las corrientes de paz, hermandad, tolerancia, entendimiento, bondad y gentileza de espíritu fluyen alrededor del mundo cuando la llama de la libertad se le da la prioridad entre los retiros espirituales del mundo. Y aquí vienen las intervenciones que vamos a hacer. Miren, ustedes saben que hay algo que es el karma del metiche, pero hacer una intervención de amor divino no es metichismo, justamente es un interés impersonal, y eso hay que estar muy claro, ¿verdad?, al respecto, y es un trabajito metafísico. O sea, nunca la intervención que tú vas a hacer vas a después pregonarla, vas a trabajarla en silencio, pues. Entonces, ustedes piensen, ¿saben de algún lugar que necesite paz? ¿Alguna persona, alguna ciudad, algún continente que necesite paz? Bueno, hermandad, tolerancia, entendimiento, bondad, gentileza. Bueno, en la parte del santo aliento, cuando decimos yo soy expandiendo y yo soy proyectando, vamos a visualizar cómo la llama de la libertad llega a esos sitios que a ustedes les vinieron a la mente, si les parece bien. Entonces, podemos inhalar: yo soy inspirando la llama de la libertad, la flor de lis. Reteniendo, yo soy absorbiendo la llama de la libertad, la flor de lis dentro de mí. Exhalando, yo soy expandiendo la llama de la libertad, la flor de lis en esta situación. Y sin aire, yo soy proyectando la llama de la libertad y la flor de lis para el mundo entero. Inhalando, yo soy inspirando la llama de la libertad, la flor de lis en mi interior. Reteniendo, yo soy absorbiendo la llama de la libertad, la flor de lis dentro de mí. Exhalando, yo soy expandiendo la llama de la libertad, de la flor de lis alrededor.
y sin aire, yo soy proyectando la llama de la libertad, la flor de lis, para toda esta situación. Gracias, Padre, que así es. Entonces ahí está, ¿verdad? El tema del año para desarrollar. Todo esto que estamos viendo está considerado dentro del libro Pinceladas de Pablo el Veneciano. El título Pinceladas se lo otorgó el profesor Rubén Cedeño, justamente por la vocación artística de este gran maestro. Entonces estamos adentrándonos en la Hermandad de la Libertad. Ya vemos su director y ahora sí que todos estos esfuerzos son posibles por el patrocinio de el Santo Eolus que ustedes ven en la primera imagen, que es el Espíritu Santo cósmico que trabaja muy de la mano con Pablo el Veneciano. Digámoslo así, es el predecesor de Pablo en el cargo de Espíritu Santo para la tierra y está muy atento de todos los esfuerzos y en este caso apoyándolo en todo, ¿verdad? También está el Elohim Orión, que es el Elohim del tercer rayo rosa del amor divino, que es el que nos da la posibilidad de pensar en todas estas cosas. Está también el Elohim Orión y la Elohina Angélica. Y está también el amado Victory y su complemento Lady Rowena, que ven aquí justamente la estatua de la libertad, perdón, el ángel de la libertad de Nike, ¿verdad? Si ustedes pueden darse cuenta, es Victory, pero en una figura muy andrógina, justamente con pechos y demás, sin lugar a duda, en el aspecto masculino y femenino, que podríamos decir, por supuesto, Victory y Rowena, y el arcángel Chamuel y la arcangelina Caridad, que van allí de la mano en todo este propósito. Entonces, todos ellos, digámoslo así, son los sinodales, los patrocinadores de todo este ejercicio, y allí viene justo el servicio que se va a desarrollar por medio de este trabajo. Número 1, el desarrollo del verdadero amor divino y de la fe en Dios, como el devoto escoja llamarlo. Entonces, en este retiro o en esta hermandad se trabaja el verdadero amor divino y desarrollarlo. Número 2, amor y cooperación con la jerarquía y con los estudiantes que los representan, o sea, con el propósito de la jerarquía y todos aquellos que están colaborando con eso. Recuerden que eso es la mayor muestra de impersonalidad que existe, por lo menos en nuestra capacidad, el poder servir a una causa superior de los maestros y colaborar y compartir con los compañeros que también están en ese trabajito, y un amor sincero y práctico hacia los dones potenciales ocultos en los seres humanos, o sea, amar a lo que no has visto todavía, ¿verdad? Eso es muy bello reconocerlo, porque diría el Maestro Jesús, ¿verdad? ¿Quién soy yo si amo solamente a los que me aman, a los que me tratan bien, a los que me sonríen? Eso pues lo hace cualquiera, pero el verdadero amor superior está para aquellos que te maltratan, que te maldicen, que te malpiensan, que no te entienden. Bueno, allí está el comienzo del amor divino. Y así, pero por el otro lado está en esta posibilidad de saber que por más que veas a una persona muy tosca, muy brusca, dentro de ellos hay dones ocultos que en algún momento pueden salir, y ese es el objetivo de todo esto de manera clara. Dice Pablo el Veneciano, es fácil amar la belleza, el genio y el talento ya desarrollado, pero requiere verdadero amor divino y fe, amar al individuo que tiene el deseo de exteriorizar algún talento, no habiendo tenido hasta ahora el entrenamiento o el desenvolvimiento necesario para darle a tal expresión su perfecto canal de manifestación, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿verdad? Amar al individuo que tiene el deseo nada más. Y eso es algo que, por supuesto, se valora muchísimo. Pues ustedes saben que nadie nace sabiendo, y menos estas cosas de enseñanza metafísica, porque en realidad nunca se terminan de saber y de conocer completamente. Pero ocurre algo también maravilloso.
de lo cual pues yo estoy desde lo que me corresponde o de lo que me toca pues muy agradecido al respecto. Hay estudiantes, por así decirlo, pues que cuando uno empieza a dar sus charlas, a facilitar metafísica y demás, van, participan de las charlas y forman parte de eso sin nada más, ¿verdad? Sin ninguna pretensión, sin que en este caso el facilitador sea conocido, haya hecho algo en específico, se haya dado a conocer por algo, y eso es, digámoslo así, una sinceridad por parte de los estudiantes que creen, que participan, que forman parte de eso sin saber nada, sin conocer nada, y de algún otro modo eso es una muestra de amor divino, digámoslo así, es creer sin haber visto todavía todas las capacidades, todo el potencial, todas las posibilidades, en este caso de la enseñanza, del facilitador, del grupo al que forma parte, y por eso los grupos prosperan siempre donde hay amor divino y donde hay fe, y en este caso el que cree y cree sin ver aún, pues esa fe y ese amor divino se le multiplica. Entonces, todos los estudiantes que llegan por primera vez han formado parte de eso, y sobre todo donde hay ciudades donde se originó por primera vez un grupo y sin ninguna idea previa, pues se sumaron a eso y eso creció. El himno de la llama de la libertad es la marsellesa, es la llave tonal de esta hermandad, y por supuesto es también el himno de todo este propósito, de todo este curso que ya tendremos oportunidad de ver. Y también hay una canción que el profesor Rubén Cedeño reveló en el Congreso Internacional de Metafísica que se llama People, de una obra musical de Broadway llamada Funny Girl, ¿verdad? Que la hemos puesto ahí en las redes, en los canales del Centro Metafísico para que ustedes la escuchen. Además hay otras versiones allí disponibles, ¿verdad? Y sin lugar a dudas, el patrón electrónico de este retiro es la flor de lis. Entonces, todos están en ese propósito ahora, todo el estudiantado metafísico que conoce estas cosas, que está listo para cursar este curso a lo largo de este año, bueno, trabaja para este propósito. Esta hermandad trabaja por un mundo cálido y sensible para todos, que justamente es parte del objetivo de esta gran hermandad. Dice, la nueva edad dorada del maestro Saint Germain, en la que hemos entrado ahora, cada nación proveerá una copia del foco del Château de la Liberté para estimular, subvencionar y desarrollar este genio naciente, algo que ya se ha manifestado en edades doradas anteriores. Hasta que ese momento llega, la Hermandad de la Libertad hace todo lo posible para sostener una radiación de fe, amor, aliento, protección y entusiasmo alrededor de esos individuos cuyos dones potenciales son ignorados por un mundo desconsiderado. ¿Qué pasa? Que el Château de la Libertad, toda esta hermandad, trabaja para bendecir a los seres que tienen ese potencial en su corazón, pero que hasta ahora nadie ha creído en ellos, ¿verdad? A lo mejor todavía no les llegan sus primeras audiencias, sus primeros estudiantes, no han hecho sus primeros pininos, pero esa hermandad cree en ellos. Esta hermandad es la que cree en ti sin que nadie haya creído antes en ti, en todo lo bueno, en todo lo superior, en toda la prosperidad, en todo el amor, en toda la expresión que vas a desarrollar en tu vida. Y podemos ayudarle a esta hermandad por medio de este decreto, si les parece bien, para pedir que estos seres que están naciendo, nazcan y que sus padres estén listos también con estas enseñanzas y que estén muy alineados a esta hermandad de la libertad. Y podemos decir, en el nombre de la divina presencia de Dios yo soy, en cada uno de nosotros decretamos la preparación interior de la hermandad de la libertad de todos los futuros padres de las nuevas encarnaciones para que puedan expresar lo que está en sus corazones. Gracias, padres, que así es. El amor perfecto elimina el temor, es uno de los lemas de esta hermandad. Y justamente, si les parece bien, podemos decretar el destierro del temor
en nuestra vida y en la de los demás, de todo sentido de temor, de los animalitos, hermanos nuestros que temen, ya sea al ser humano, temen por su vida o temen por algo, a cualquier registro de temor que haya existido en una comunidad, que exista en un país, que exista en alguna conciencia que vive en este mundo, podemos decir: yo soy la llama violeta que estalla y se enciende, consume y disuelve la causa, efecto, núcleo, registro y memoria de todo tipo de temor de la conciencia, de todas las evoluciones de la tierra. Invocamos a la Hermandad de la Libertad y a Pablo el Veneciano para que llenen nuestras tierras de puro amor perfecto. Gracias, Padre, que así es. Entonces, un foco de la llama de la libertad vive en ti como la flor de lis. Esa flor de lis, si tú la piensas, la sientes dentro de ti, te conecta directamente, digámoslo así, es tu pasaporte para entrar a este retiro de la llama de la libertad. Y este servicio que la hermandad presta ayuda a utilizar a la humanidad, a utilizar este libre albedrío exclusivamente de modo constructivo. O sea, el ejercicio verdadero de la libertad es actuar constructivamente hacia un canal definido y específico. Entonces, para cerrar esta actividad del día de hoy, vamos a ver los diversos departamentos del Chateau de la Libertad, justo con miras a ir planeando dentro de nosotros nuestra intervención en la cual nosotros queremos apoyar, ayudar, auxiliar. Vamos a ver en este caso 6 departamentos de los muchos que hay, no quiere decir que sean todos, pero a través de esto ustedes pueden pensar específicamente en dónde quieren colaborar de una vez, ¿verdad? Digámoslo así, en qué actividades cocurriculares dentro del curso se quieren meter. Entonces está este departamento de la libertad espiritual. Es ser libre del contacto con pensamientos, sentimientos, acciones, personas, lugares y circunstancias que no están de acuerdo con la voluntad de Dios. Entonces, trabajar para ese departamento es intervenir para hacer mucha purificación justamente en los canales que no están relacionados con lo divino, ¿verdad? Que no están de acuerdo con la voluntad de Dios, para purificar todo eso y liberar el camino, ¿verdad? De los pensamientos humanos, de los sentimientos humanos, de las acciones humanas, de los lugares, de las circunstancias. Todo eso que es de conciencia y de creación humana es para intervenir para que esa libertad espiritual se pueda lograr, para que se pueda llegar a un ámbito superior. Luego está el departamento de la libertad personal. En este departamento se trabaja porque todo ser humano sea libre de limitaciones externas como la discordia, la enfermedad y la carencia, libre de la esclavitud, de la servidumbre o el control de otro. O sea, se trabajan cuestiones de dominio de un ser humano hacia otros para liberar a todos esos seres, como así también la libertad de opinión, de conciencia y de expresión. Allí es donde se trabaja, por ejemplo, por la libertad de expresión, por cuidar todos esos canales, que todo ser humano pueda opinar libremente sin recibir un castigo, porque los periodistas puedan desarrollarse, desempeñarse en el libre uso de su labor, etcétera, etcétera, etcétera. Allí ese canal trabaja para ese propósito, este departamento. Otro tipo de ayuda que podemos hacer es por la libertad civil, y esto es para que nosotros lo guardemos en nuestra conciencia y todos los días hagamos, pensemos y dediquemos nuestro pensamiento, invocaciones, santo aliento a liberar condiciones, en este caso para proteger los derechos de los ciudadanos y de cualquier nación, para vivir en paz y prosperidad, y de participar en el establecimiento y sostenimiento del propio gobierno. O sea, que haya Estado de Derecho, buen gobierno, que haya libertades para todos. Y muy importante, piensen aquí en los que no son considerados en muchas veces dentro de la ley. Piensen ustedes en el reino animal. Hay países donde no hay legislación para el cuidado del reino animal. O sea, que los animalitos son considerados objetos, por no decir menos.
porque no se les considera con un derecho a la vida o derecho al bienestar, derecho a la salud y cosas del estilo. Entonces, todo eso trabaja en este departamento de la libertad civil dentro del Chateau de la Libertad, y habríamos de incluirlo en la gama de servicios, decretos e invocaciones que hacemos diariamente. Y luego está este departamento del arte para todos aquellos que tienen ese, ahora sí que está este amor al arte y que quieren que todos esos artistas vivan bien, para que se les dé un desarrollo, posibilidades para que hagan obras magníficas para sus comunidades, para que enaltezcan y eleven la conciencia de las comunidades y el desarrollo de todas las facultades artísticas de todos las personas. Entonces allí hay otra intervención que hacer para ayudar al arte y a los artistas. Otro departamento está para todas las demás cualidades divinas, digámoslo así, los rayos restantes, para que se estimule el genio y la inventiva en beneficio de la humanidad. Allí podríamos ayudar al desenvolvimiento de los científicos y de seres que están haciendo cosas que no han sido realizadas antes. Y este último es el departamento de peticiones. Qué interesante, que tú hagas invocaciones para que las peticiones que tiene la gente se le cumplan también. O sea, es un departamento para hacer decretos, para ayudar a los que hacen decretos. Entonces, eso es muy bello. Dice acá, en este departamento todas las peticiones, oraciones y decretos son amorosamente recibidos y cargados con el poder de la llama de la libertad y enviados a los diferentes departamentos, que a su vez contactan a los seres crísticos de los distintos individuos o a los guardianes silenciosos de las diferentes localidades para rendir el servicio requerido según el caso. Entonces eres así como un tipo, pues sí, una agencia de peticiones que ayudas a que todos los decretos se le cumplan a todo aquel que esté orando y decretando. Entonces, bueno, ya que vimos todo este desarrollo, bueno, vamos a ubicarnos aquí en el mapita. Aquí está Francia, su capital París, y nos vamos por el sur, ¿verdad? Nos vamos bajando, hasta llegar acá a esta población que se llama Marsella. La pueden ver aquí justo a unos kilómetros, ¿verdad?, de Mónaco y de toda esta zona de la Riviera Francesa. Allí está el campus al cual de ahora en adelante, si quieren desarrollar este curso, ¿verdad?, porque todo esto es opcional, es libre y demás, van a pedir ir todas las noches al campus que es el Château de la Liberté, o el Castillo de la Libertad, en el sur de Francia, en el río Ródano de Marsella. Estas son algunas de las imágenes que me tocó sacar, ¿verdad? Es una población muy bella, por supuesto la pueden ver allí. Es una población costera y que está allí en esta riviera. Entonces, bueno, aquí está justamente el Castillo de la Libertad, donde está este campus donde se desarrollan todos estos cursos, para que lo vayan visualizando. Nos cuentan los maestros, por supuesto, también de cómo esto sucede. Tiene estas estatuas en su derredor, y esta es la vista ya desde el castillo, ¿verdad? Cómo se ve toda esa zona. Y la entrada al castillo nos habla tanto Pablo el Veneciano como los maestros, que tiene esta esencia triple, ¿verdad? Que siempre van a encontrar la flor de lis, sin lugar a dudas. Van a ver tres pilares, digámoslo así, de cristales en cada uno de sus lados, y así es más o menos como es la entrada. En el interior se encuentra fotos reales del interior de ese lugar, que es justo pues un castillo tal cual, que tiene obras de arte. Todo el tiempo lo están reconfigurando, digámoslo así. Todo el tiempo hay nuevas obras de arte, pero hay obras del Pablo el Veneciano que están allí, ¿verdad? Allí estamos en la foto, y tiene un santuario. Subiendo las escaleras, al fondo tiene un santuario, que allí es donde justamente podríamos darnos cuenta que es donde está la radiación mayor de ese sitio, y allí pulsa la llama de la libertad.
se puede sentir cómo pulsa esa vibración. Allí hay otras obras de arte. Por supuesto no puede dejar de ser así en ese retiro. Otra fotito más, otra fotito del exterior, para que ustedes todas las noches pidan ir. Ahí pues, ya saben, es 24 horas de servicio. Y bueno, así es como nosotros vamos a ir desarrollando las cualidades de nuestra presencia yo soy, de nuestro Cristo interno y todo lo que corresponde a estas actividades de enseñanza metafísica. Entonces, vamos a ver si hay alguna pregunta en este momento que podamos resolver. El libro está en electrónico y en físico sí estará. Justamente tendremos reuniones presenciales para que vayan también acomodándose en las distintas ciudades para desarrollar ciertos puntos de este curso, para que estén prevenidos, y allí es donde se hace la posibilidad y se acercan algunos libros para que puedan los estudiantes también tenerlos en físico, ¿verdad? Entonces, pues con eso creo que estamos bien cubiertos para la actividad del día de hoy. Yo les agradezco mucho el favor de su atención y seguiremos con este propósito, con este estudio. Recuerden que hay diversos cursos en los canales del Centro Metafísico, cursos dedicados a los maestros, que por aquí tengo un apunte de los libros que los cursos que pueden encontrar al respecto de esto. Y bueno, ya se los iremos acercando a ustedes en los distintos canales para que tengan todo este desarrollo. Pero finalmente podemos pensar primeramente en el Sagrado Libro del Yo Soy de Saint Germain, que está disponible bastantes actividades al respecto. Está también el Libro de Oro del Maestro Saint Germain en curso completo para que puedan ustedes adentrarse en esta enseñanza. Está también las palabras de los maestros ascendidos que corresponden a esa línea de estudio del Yo Soy. Está Misterios Develados y la mágica presencia de Godfrey Ray King. Hay ciertas enseñanzas que corresponden a el libro de Lady Nada con la rosa en la mano, también que está allí. Zafiros del Moria es un curso que también se está brindando de cuando en cuando, allí disponible en playlist y en ciertos videos si quieren ustedes profundizar al respecto. Y sin lugar a dudas, el manual de curación del maestro Hilarión también está ya disponible, y bueno, una gama de actividades más para que ustedes puedan tener más y mejor desarrollo de todos estos temas. Y ahora sí, bueno, pues muchas gracias y nos vemos para la próxima. Que la pasen muy bien.